esta hora se dirigirá a los asistentes, mamitas, papitos y gente del barrio, el alcalde mayor de Bogotá. Bueno, mamás, papás que vienen aquí con sus bebés a estar en este jardín, inaugurarlo. Ya venimos prácticamente todos los días inaugurando un jardín nuevo. A veces asisto a las inauguraciones de algunos. ¿Cómo será que se ha vuelto tan rutinario abrir jardines que ya, mire, cada vez disminuyen los micrófonos? Pero significa que el programa prioritario de la Bogotá Humana tiene éxito y que va a cumplir sus metas. Decía Nelson Mandela hace bastantes años que no había una mejor manera de valorar a una sociedad sino por su conducta alrededor o por la forma como trata a sus niños. Y indudablemente en Colombia hay regiones de regiones. Hay regiones donde los niños aguantan sed. Incluso estuvieron a punto de morir, varios de ellos en épocas de sequía, como la que estamos viviendo en algunas regiones de Colombia. No tenían agua potable. En otras regiones mueren de hambre. Las estadísticas de mortalidad infantil por causas de la desnutrición... Se acaba el recargado, lo dejamos con el alcalde Petro. 26 jardines ya van ahí en chorro. Chao, nos vemos mañana. Son víctimas de la violencia. Tienen que huir desplazados con sus familias, huyendo al terror, a la violencia. En otras regiones los asesinan. Hoy, en general, la opinión pública colombiana está consternada por el asesinato de niños en el Caquetá. Cualquiera que haya sido el móvil, lo cierto es que en Colombia se asesina continuamente niños. 18:43. A veces por el conflicto familiar que los vuelve víctimas. Y muchas veces por la violencia misma. Los mata como combatientes en las guerras, cuando son reclutados aún siendo niños. O los mata siendo humildes hijos de familias campesinas y se los encuentra desmembrados en las fosas comunes. Solo que cuando se encuentran en las fosas comunes ya no son noticia en Colombia, porque nos muestra el drama fundamental de la historia de Colombia. Una sociedad que se ha degradado tanto en la violencia que está asesinando a su niñez, sea de sed, sea de hambre o sea con las armas. Por eso construir la paz es fundamental. Por eso el esfuerzo que hace Bogotá Humana en la ciudad de Bogotá, logrando que la prioridad de la inversión pública sea la niñez. A veces lo confieso ante tanta presión, uno dice deberíamos invertir estos recursos que van para este jardín infantil en tapar los huecos de Chapinero. Y a veces uno dice, nos van a aplaudir mucho si tapamos los huecos de Chapinero, pero ¿qué pasaría si dejamos de financiar este jardín? A alguien se le ocurriría decir, no, pero es que tenemos plata para todo. Carretas. La ciudad de Bogotá debe priorizar en qué gasta. He ahí la decisión fundamental de la política o de una administración. ¿En qué se gasta más? ¿En qué se gasta primero? Y habría que preguntarle a cualquier padre de familia aquí presente o a cualquier mamá, madre de familia aquí presente, ¿en qué se debe gastar más y primero los recursos que recibe su propia familia? ¿Cuál sería la respuesta? En los niños. Si los padres no gastan en los niños, sino en la cerveza antes que en los niños, ¿es un mal padre o no? Es un padre que no
es responsable, es un padre irresponsable con la vida misma, porque al priorizar su placer tomando una cerveza, en vez de educar al niño, está sacrificando la vida del niño. Pues, ¿qué se le puede decir a un gobierno, llámese distrital, llámese nacional, si no prioriza el dinero público en los niños y en cambio se gasta el dinero no en la cerveza, sino en algo peor, en los tanques, en los helicópteros y en los fusiles? Creo que esa es la reflexión que los colombianos y las colombianas tenemos que hacer. ¿En qué debe gastarse primero el dinero público? La Bogotá Humana ha decidido gastarlo primero en la niñez. Y por eso en la ciudad de Bogotá desde hace 3 años no muere un solo niño de hambre. Por eso en la ciudad de Bogotá ha disminuido la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año a menos de 1 dígito, que es las tasas que en los países desarrollados tienen las ciudades respecto a cuántos niños mueren antes de cumplir 1 año por razones de enfermedad. Por eso en la ciudad de Bogotá, antes que gastar en pistolas, en gasolinas, en concreto, gastamos en libros, en saber, en leche para los niños, en nutrición, en maestras que, como las que aquí están presentes, dedican su vida laboral, ganan profesionalmente con un solo objetivo: lograr que la niñez de estos barrios tengan afecto, se críen desde los 0 años hacia adelante en medio del amor y del saber, que es la única manera para construir una sociedad en paz, justa y democrática. Ya el Contralor Distrital abría investigación contra Jorge Rojas, preguntándose por qué malgastaba el recurso público contratando miles de maestras para los niños y las niñas. Y yo me preguntaba, ¿es que será que esta ciudad añora el que el dinero público se malgaste en los grandes empresarios amigos de los concejales y los congresistas para robarse el dinero y comprarse casas en Miami, en vez de gastarse la plata en maestras para cuidar los bebés, las bebés de la ciudadanía más humilde de la ciudad de Bogotá? ¿En dónde está el malgasto del recurso público, me pregunto yo? Si en pagarle a una profesional, muchacha, joven, recién nacida de una universidad para que cuide los niños, o en hacer un gran contrato para que con el CBY se enriquezcan 3 familiares poderosos de los concejales o de los representantes a la Cámara de la clase política tradicional que tanto daño le ha hecho a Colombia y a Bogotá. Pues nosotros preferimos, a riesgo, aún bajo amenaza de embargos, de que nos quiten las cuentas, de que no nos dejen el sueldo, de que nos lleven a la cárcel, como le ha sucedido al alcalde de Bogotá, a que lo destituyan. Asumimos ese riesgo con tal de que el dinero público fluya transparente hacia las necesidades, la resolución de las necesidades de las comunidades más humildes de Bogotá. Miren ustedes, hace 2 años a este alcalde lo destituían porque se había atrevido a hacer algo que ordenó la Corte Constitucional, pero que nunca se había hecho en la ciudad de Bogotá en su historia: entregarle del recurso de las tarifas de aseo que todas y todos pagamos por limpiar la ciudad, una parte, pequeña incluso, a la señora que en las madrugadas recorría las calles con sus hijos a cuestas en medio del frío,
cogiendo el cartón y el plástico de las bolsas de basura que arrojaban los ciudadanos a esas calles. Ese simple acto de justicia, de pagarle a una señora de las más humildes de la ciudad por su labor de limpieza a las madrugadas, sacrificando su propia vida, su propia salud y hasta la salud de sus hijos, ese simple acto de justicia que nos ordenaba la Corte Constitucional, al hacerlo, ocasionó la destitución del alcalde. Preferían la clase política tradicional seguir en la tradición de siempre, y era que ese dinero se le pagara a los contratistas privados del aseo que desde hace décadas le han cobrado a la ciudad más de 700.000 millones de pesos en exceso a través de tarifas fraudulentas, sin hablar de los recursos que han sacado del conjunto de las ciudades de Colombia. Era preferible pagarle a esos grandes empresarios que pagarle a la mujer humilde de las madrugadas recicladora. Cuando llegó un alcalde hizo lo contrario y dijo: no señores, no se ganen tanto dinero, más bien prioricemos el pago en la humilde mujer y hagamos justicia social. Entonces vino la destitución. Entonces vino el riesgo de la cárcel, el proceso penal. Entonces el alcalde tuvo que salir de la ciudad, excluido por la clase política tradicional. Si no hubiera sido por el pueblo que sale a las calles, hoy no estaríamos aquí. Pues con la misma decisión que tuvimos, al preferir pagarle a una mujer humilde recicladora que a un gran empresario amigo de senadores y ministros los servicios del aseo, igualmente aquí tenemos que afirmarlo: es preferible gastar el dinero público en los bebés, las bebés y las madres, muchas de ellas solas, de los barrios humildes de la ciudad de Bogotá, que ir a enriquecer a los mismos de siempre con el dinero público que pagamos a través de impuestos todos los bogotanos. Eso se llama justicia social. Si queremos saber cómo se construye la paz en Colombia, la paz en Colombia se construye así: dándole la mano al indígena, al campesino humilde, a la mujer sola del barrio humilde, a la recicladora. A partir de ahí es que se construye la paz. Lo demás son discursos, lo demás son intentos de más de lo mismo, del retorno de lo mismo, no del cambio que necesita Colombia. Y como no se trata aquí de hacer un gran discurso, sino de entregar este jardín que se llama La Felicidad, en cuya azotea, alcaldesa, queremos que se haga una terraza verde, tal como se hace ahora, para que los niños, ante la ausencia de espacio público, puedan tener un sitio donde ver el verde y disfrutar. Así que le encomiendo esa tarea, alcaldesa.